Bueno, pues vamos a empezar porque creo que ya en atención a que pues estuvieron puntuales, vamos a arrancar esto, ¿no? De manera ya formal. Fíjense bien, vamos a platicar, les decía yo, maestros, vamos a platicar sobre estas dos redes que me parece que son, pues, importantes en términos de lo que ofrecen como parte de sus servicios. Estas dos, la primera se va a, pues, a definir prácticamente la red Delicious como una red que nos va a servir para seleccionar y para almacenar ciertos contenidos de Internet, ¿no? Que nos permite guardar información por ahí en sus espacios. Y Scoopit se va a, pues, digamos, a perfilar como una plataforma en donde podemos hacer curación de materiales o de contenidos que hay en la red. Ahorita vamos a explicar cada una de ellas. Vamos a ver algunos datos de cada una de estas plataformas digitales. Pero creo que digamos que el peso o lo valioso, digamos, de estas dos redes radica en la capacidad que vamos a tener nosotros como usuarios de contener cierta información que nos va pareciendo relevante en el espacio, en el ciberespacio. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un enlace de interés, con alguna información que resulta valiosa o que creemos que va a ser difícil de rastrearla, si la cerramos y volvemos a entrar a un buscador, entonces podemos alojar estos enlaces y clasificarlos, ordenarlos, hagan de cuenta que es como un archivero digital, ¿no? Clasificarlos con algún tipo de etiqueta que nos permita, pues, de alguna manera identificar ese contenido de manera más fácil, ¿no? Entonces, creo que en una sociedad como la que estamos viviendo actualmente, en esta sociedad del conocimiento, pues que yo llamaría más bien a la que vivimos en México, más bien sociedad de la información, porque no hemos de manera efectiva traducido eso en términos del conocimiento quizá, o no lo hemos aprovechado de la manera en la que se debería, pero bueno, se dice de manera general que vivimos en una sociedad de conocimiento, entonces es importante saber aprovechar los recursos que tenemos disponibles en Internet para poder, pues de alguna manera estar actualizados en las temáticas que nos interesan, ¿no? Sobre todo, pues en este caso, en el ámbito de lo educativo. Entonces, bueno, estas dos herramientas me parecen que son bastante buenas. Tomé una decisión el día de ayer porque les voy a comentar que la red, la primera red de la cual voy a hablar con ustedes esta tarde, pues tuvo unos problemas justamente hacia finales de 2019. Ahorita les voy a actualizar las noticias, pero pues decidí por eso introducir Scoopit para que no se quedara como el taller, digamos, vacío en términos de lo que nos va a ofrecer esta herramienta. Lo que vamos a hacer ahorita es explorar ambas plataformas como marcadores sociales para aprovechar la ventaja del almacenamiento de la información. Decía yo hace un ratito que va a cumplir una suerte de archivero digital, ¿no? Y además de socializador de ciertos contenidos en estos espacios sociodigitales, ¿no? En donde vamos a poder, una vez que yo encuentro o que localizo un enlace de interés o una información que me parece relevante, la puedo compartir con otros usuarios con los cuales yo ya tengo a lo mejor integrada una comunidad, ¿no? O una red en la que comparto cierto tipo de contenido, ¿no? Entonces, pues estas, digamos que son las ventajas de esas redes. Este es gráficamente, bueno, el logotipo, el nombre de la red que estamos refiriendo, y que tuvo algunos problemitas que ahorita los voy a detallar, ¿sale? Pero quería que conocieran. Bueno, esta es la interfaz que hasta 2019 estaba funcionando. Actualmente, cuando nosotros vamos a la dirección de Delicious, nos encontramos con un mensaje de su director que tiene un contenido en relación a que la página pronto volverá a estar en línea y que quienes tuvieron información alojada antes de 2010, o sea, sus marcadores y toda su información ordenada, van a poder recuperar esa información, y quienes tienen información anterior a esa fecha, bueno, van a sufrir algunas modificaciones en el ordenamiento de sus informaciones. Entonces, de manera general, bueno, pues la red nos va a ofrecer la oportunidad de localizar, ¿no? Voy a hablar de manera general de ella porque no la tenemos en línea en este momento. Nos va a ayudar a localizar información importante o relevante por categorías, ¿sale?
Aquí en la red, bueno, son llamados tags, también en otras redes, pero aquí lo que podemos observar en la pantalla son unas búsquedas que ya estaban previamente hechas, ¿no? Relacionadas, pues en este caso, con el tema de la tecnología, ¿no? Y nosotros podemos buscar cualquier otra cantidad de temáticas, tanto en la propia red, porque hay otros usuarios que van guardando sus enlaces de interés o información que les parece relevante y que van encontrando en la red, y la van subiendo a partir de diferentes tags en su perfil de Delicious. Hagan de cuenta como el timeline de Facebook, tú vas poniendo de manera ordenada todos los enlaces que tú encuentras que te parecen interesantes. Una lectura, un video, una nota periodística, cualquier tipo de información que tú quieres, digamos, tener a disposición de manera fácil y rápida, la puedes ir guardando en este tipo de redes como es Delicious. Entonces, una vez que tú haces esto, lo puedes obviamente compartir con otros usuarios, o a su vez puedes explorar el perfil de otros usuarios para revisar qué tipo de información guardan, ¿sale? Ahí los usuarios tienen también la ventaja, de ventaja y desventaja de que por un lado pueden estar abiertos o también podrían llegar a estar cerrados los perfiles en el apartado en donde alojan cierta información. Entonces va a depender, digamos, de los contactos que ustedes quieran ir haciendo en esta red para revisar qué cosas lee o qué referentes tiene a la hora de navegar en Internet. Entonces, desde ese punto de vista es una red interesante porque nos permite, pues, asomarnos, vamos a pensar que localizamos el perfil de gente que se dedica a la investigación en educación o gente que se dedica a dar conferencias o que comparte material didáctico, etcétera. O que habla del tema educativo, y entonces podemos asomarnos un poquito como a ver qué tipo de recursos está leyendo o qué tipo de información está almacenando en su propio espacio dentro de Delicious, ¿no? Entonces esa es la naturaleza de manera general que va a guardar esta red y que nos va a permitir, insisto, ampliar nuestros horizontes, nuestro conocimiento, y también pues el interés que podamos llegar a tener en otro tipo de contenidos, porque a mí me sorprendía mucho, ¿no? Cuando estaba todavía la plataforma habilitada, me sorprendía mucho, pues de repente encontrar páginas de internet que tienen su contenido en español, por ejemplo, y que de repente yo nunca había consultado para poder a lo mejor sacar o descargar alguna información. Entonces, sitios de noticias, etcétera, que son quizá desconocidos para algunos, pero pues otras personas a lo mejor y sí los consultan, ¿no? O sí los toman como sitios de interés. Entonces, bueno, ese es, digamos, como el beneficio o la ventaja de utilizar esta red para poder almacenar enlaces, ¿sale? Son marcadores sociales. Entonces, nosotros podemos ordenar aquí como si fuera, insisto, un archivero digital. Voy a platicarles de algunos datos históricos de esta red. Bueno, fue un servicio que se encuentra funcionando desde el año 2003. Fue mantenido por esta persona que se llama Joshua Shader. Y bueno, lo interesante de estos datos históricos sobre esta red es que en la parte final se dice que se vendió a una compañía que se llama Science Inc. en 2014, y después esta misma compañía la volvió a vender a los dueños originales, que son Delicious Media, en 2016. En 2017, Pinboard adquirió pues ahora sí que a la compañía Delicious, y el servicio de gestión de marcadores desapareció parcialmente, porque insisto, en la página web podemos encontrar esta información de que volverá a subirse el sitio de internet. Entonces, desde el año pasado, desde agosto de 2019, este sitio ha sido, pues, digamos, ha permanecido inactivo, ¿no? Entonces, pues ahí está el dato para que lo tomemos en cuenta. Bueno, después tenemos aquí, bueno, aquí les estoy colocando el mensaje que pone pues, administrador, la persona que está a cargo de esta red, y señala esto, ¿no? Que bueno, no está disponible ahora, pero van a estar en breve. Por ahí hay otro servicio de gestión, bueno, aquí voy a definir precisamente que es un servicio de gestión de marcadores sociales en la web que permite agregar marcadores que típicamente se guardan en los navegadores. Ustedes,
todos tenemos acceso a marcadores en nuestro navegador. Por ejemplo, si utilizan Google Chrome o si utilizan Safari o cualquier otro navegador, en la parte superior van a poder poner, digamos, un marcador, es decir, van a poder guardar esa página de internet para que se quede almacenado dentro del navegador y en el momento en el que ustedes quieran regresar a ese sitio, fácilmente pueden tener acceso a través de los marcadores que han ido guardando. ¿Sale? Para eso sirve. Si, por ejemplo, comúnmente ustedes están entrando a una plataforma digital de su escuela o comúnmente están entrando a un checador, por ejemplo, de horas, ¿no? Pueden ponerlo como un marcador fijo dentro de su navegador y fácilmente localizar el enlace. Entonces, bueno, es el mismo, digamos, sistema que funciona ahí en el navegador, funcionaba en esta red llamada Delicious, ¿no? En donde, pues, obviamente el etiquetado que hacían de las informaciones los conocían como tags. No solamente podía almacenar sitios web, sino que también permitía compartirlos con otros usuarios y determinar cuántos tienen un determinado enlace guardado en sus marcadores. Es decir, qué tanta popularidad, por ejemplo, también tenía cierto contenido de internet que había sido guardado, midiendo la estadística de cuántas personas tenían almacenado el mismo enlace, ¿no? Entonces, con base en esa información se podía determinar, bueno, pues, qué tan popular era la información que tú estabas almacenando en tu propio espacio, ¿sale? Bueno, pues hasta ahí hablaré de Delicious porque, insisto, no tenemos una forma gráfica de mirarlo ahora, pero voy a pasar a esta otra red que no sé si en algún momento ustedes la han revisado, pero también es una red muy valiosa. Lo único que ahora ya tiene en contra, pero también a la vez pues a favor, porque estamos conscientes de que los servicios, ningún servicio de internet es gratuito. Ninguna página, digamos, por ejemplo, ni el correo electrónico es gratuito. Nosotros cedemos derechos para que las compañías como Google compartan nuestros metadatos a otras compañías con la finalidad de que nos llegue información o publicidad segmentada a nuestros correos. Entonces, en ese sentido, esa es la moneda de cambio, digamos. Ese es el pago que pues, recibe, digamos, estas grandes compañías, ¿no? Entonces, nada en Internet es gratis. Y por lo tanto, en este caso, en el caso de Scoopit, tampoco es un servicio gratis, pero digamos que es más evidente porque nos hace pagarlo a través de una cuenta, obviamente, de una tarjeta de débito o de crédito, pero hay una parte, digamos, unas funciones que son gratuitas y que nos van a permitir, pues, tener acceso a ciertas cosas. Como, por ejemplo, ahora les voy a hablar de unas cuentas que por ahí tengo yo, algunos textos, algunas informaciones. Bueno, esta es la interfaz de manera general de la plataforma y funciona como una especie de, vamos a llamarlo de tablero, ¿no? Este tablero va a colocar en digamos, tu espacio la información, pero de manera organizada. Aquí, donde ustedes pueden revisar esto, voy a borrar porque no sé, creo que alguien ahí dibujó algo, no sé si... A ver, permítanme un segundo, déjenme borrarlo porque necesito yo hacer una anotación. A ver, ahí está. Bueno, decía yo, aquí voy a señalar nada más con la lucecita. En esta parte que estoy señalando aquí en la pantalla, pues va a estar la parte del buscador en donde vamos a poder poner algunos tópicos. Aquí se conocen como topics, ¿no? Que son, pues digamos, cuando lo almacenamos en nuestra cuenta de Scoopit, una información, le vamos a conocer a ese almacenamiento como topic. ¿Por qué? Porque le vamos a poner una especie de etiqueta. Por ejemplo, yo creé una que es la única que me deja crear con la versión libre Scoopit, que es sobre educación. Entonces, tengo un solo topic y se llama así educación, y ahí es donde estoy almacenando constantemente la información que estoy revisando sobre educación y tecnología. Entonces, es útil para ese tipo de cosas. Aquí hay un botoncito verde, si lo ven aquí, que dice Upgrade. Bueno, esta, pues obviamente la función para poder obtener, digamos, la versión de pago de Scoopit.
para poder tener acceso a crear más topics de los que yo puedo crear en este momento, porque mi cuenta es, digamos, la convencional o la libre. Entonces, solamente puedo crear un solo tópico, pero a la hora de tener acceso a la otra versión, vamos a poder crear los tópicos que nosotros queramos. Podemos, por ejemplo, tener un tópico de tecnología, uno de educación, uno de teoría, etcétera, ¿no? De diferentes temáticas que pues ustedes quieran almacenar ahí. Ahora, esta red ya se va a definir como una red que sirve para la selección y la curación de contenidos. No sé si ya con el doctor Gustavo vimos el tema de la curación de datos. No sé si alguien pudiera confirmarme. ¿Todavía no? ¿No? Creo que sí, estuvimos ya tocando algo del tema de curación de contenidos. Ah, ok. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Pero Bueno, solo nada que más era un proceso. Ajá. Ah, ok. Nada más para recordar un poquito, bueno, la curación de contenidos, este concepto de la curación viene de la curación de arte también, donde, bueno, se dedican a seleccionar, a clasificar, a describir, a interpretar ciertas obras para poder disponerlas a disposición del público. Bueno, exactamente eso es lo que vamos a hacer nosotros, pero en los espacios digitales. Entonces, la curación de contenidos se va a referir precisamente a la capacidad que tenemos que ir desarrollando en tanto somos docentes en un entorno digital, ¿no? Y en un contexto pues tan tecnologizado como el actual, y vamos a tener la capacidad, vamos a desarrollar la capacidad de seleccionar materiales que hay disponibles en internet y revisar la pertinencia de esos materiales para el contexto áulico, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy dando una clase, vamos a suponer de matemáticas, bueno, pues a lo mejor, ¿qué tipo de contenido puedo llegar a curar? A lo mejor videos, infografías, algún tipo de explicación textual en PDF, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es elegir varios archivos o varios enlaces y seleccionar aquellos que desde nuestro propio punto de vista, desde los criterios que impongamos, se vuelven o se convierten en pertinentes en el contexto de nuestras clases, ¿no? Y a eso le vamos a llamar la curaduría de contenidos. Entonces, esta red se define así como una red que sirve para la selección y la curación de contenidos para compartirlo con los amigos, ¿no? Y está basado en tópicos o temas de interés. Entonces, ¿cuáles son esos tópicos? En este momento voy a salirme de acá, permítanme un segundo. Ahí. Voy a detener un momento la presentación. Voy a salirme porque voy a mostrarles como tal la red, cómo está alojada en internet, cómo la tenemos. Aguarden un momento. Aquí está. Se las voy a compartir. A ver. Listo. ¿Sí la pueden ver? Sí, maestro. Ah, perfecto. Sí, maestro. Bueno, entonces aquí está la red. Fíjense bien, me voy a ir a mi espacio porque es una red que, pues en realidad yo no la ocupaba. Yo retuiteaba y compartía contenido que me aparecía direccionado de Scoopit, pero al obviamente explorarla para poder darles el taller, me doy cuenta de los grandes beneficios que tiene esta red y que obviamente pues sí me gustaría utilizarla, inclusive pagar la propia versión, pues para poder adquirir los derechos de habilitar más tópicos. ¿Por qué? Porque es muy rica la información que vamos a encontrar aquí. Miren, este es el único tópico que me permitió realizar, que es uno. Cuando yo voy a mi perfil, que es aquí en la parte de arriba, yo puedo elaborar tópicos dándole clic a este botoncito que dice Create a Topic. Entonces yo le doy clic y me genera este tópico, por ejemplo, el de educación que yo creé. Es el único que en este momento yo voy a poder almacenar. Pero aunque sea nada más un solo tópico, es muy rico porque, miren, me voy a regresar a la pantalla principal, digamos como al timeline, una suerte de timeline que manejan otras redes, y voy a poner aquí la palabra educación y TIC, por ejemplo, ¿no? TIC y educación. Y vamos a ver que empiezan a aparecer una serie de enlaces relacionados con este tema, que van desde videos, archivos en PDF, presentaciones, diferentes tipos de recursos que hablan sobre este tema, ¿no? De la tecnología y la educación, ¿no? Aquí miren, ¿cómo afectan las tecnologías a los escolares? Esto es un enlace de la tercera.com.
5 claves para elegir un buen libro de texto digital, uso de las TIC y educación virtual, formación docente, que son las TIC, TIC, no TICs, ahí está mal ese nombre. 10 tecnologías estratégicas que transformarán la educación en 2015. Tenemos acá, crea juegos educativos con Teacher Gaming Network. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Google capacitará a 2.500 jóvenes colombianos en TIC, etcétera, ¿no? Bueno, hay una cantidad bárbara de información que podemos ir viendo porque hay personas que se dedican a compartir información de valor que encuentran en Internet. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué sucedería si nosotros quisiéramos compartir una información de manera similar a lo que vemos aquí, en este tipo de búsquedas? Pues nosotros simplemente vamos a publicar un contenido, ¿no? Podemos publicar aquí un contenido o podemos irnos directamente, me voy a salir aquí de la búsqueda que acabo de hacer, ¿no? Y aquí podemos poner, en donde estoy señalando con mi mouse, podemos poner un link, ¿sale? Que se va a llamar un scoop, ¿no? Le ponemos un link que nosotros localizamos en Internet, que nos pareció agradable compartir ese contenido, que nos pareció correcto, y lo vamos a compartir. Cuando lo estamos compartiendo, ¿qué es lo que nos va a solicitar la página? Que le coloquemos algunas palabras clave. ¿Por qué motivo? Porque cuando ustedes se van aquí al buscador y colocan TIC y educación, pues nos va a filtrar las informaciones que están apareciendo con esas palabras claves. Por eso es importante que cada enlace que nosotros compartamos en esta red, le coloquemos al menos 3 palabras claves para que la gente, más bien el algoritmo de la página, pueda identificar que ese enlace está incluido, por ejemplo, dentro de la temática de educación y tecnología. Y entonces a quien esté buscando, en este caso, información como yo sobre TIC y tecnología, nos va a aparecer la información relacionada con ese tópico, ¿no? Nuevos escenarios para la docencia universitaria, ¿no? Asustados o indefensos obedecemos mejor, el confinamiento y las 3 brechas digitales, la escuela no es una puesta en escena, cómo compartir archivos y subir videos en Microsoft Teams, ¿no? Etcétera. O sea, tenemos una cantidad muy amplia de enlaces y de páginas que todo el tiempo estos usuarios están compartiendo. Y ahora quiero decirles que así como era Delicious una red muy activa, porque en realidad tenía varios usuarios y de hecho lo compró primero Yahoo, Delicious fue comprada por Yahoo, luego Yahoo lo vendió a los creadores de otra red social muy importante, no recuerdo en ese momento si era, si fue a los desarrolladores de, ay, no sé cómo se llama esta, no me acuerdo del nombre de esta otra red, pero ha sido una red que ha tenido bastantes seguidores, pero no ha sido impulsada a lo mejor por otros sectores y por lo tanto no es tan popular, digamos, como un Facebook o como Twitter o como Instagram, ¿no? Pero es una red en donde podemos compartir todo aquello que nos interesa leer o que nos agradó dentro de la red, ¿no? En este caso, por ejemplo, Scoopit, lo que me di cuenta a la hora de estar investigando para poder armarles esta presentación es que es una red muy utilizada. Ustedes se van a dar cuenta si ponen, por ejemplo, algún tópico, alguna información en Google y ponen guión o ponen espacio y Scoopit, les va a aparecer una cantidad impresionante de resultados con esta red porque hay usuarios activos. Todo el tiempo están almacenando esas informaciones y les están poniendo etiquetas para que nosotros tengamos orden, ¿sale? A ver, ¿qué sucede? Ya dijimos que esta era en la que estamos viviendo, tú le pones una palabra, por ejemplo, TIC, a Google y te aparecen 26 millones de resultados en 32 segundos. En una era en donde hay sobreabundancia informativa, debemos de tener estrategias para poder almacenar, clasificar y tener pues ordenada esa información. Entonces este tipo de herramientas o de plataformas digitales nos ayudan a no enloquecer en un mar de información, ¿no? Vamos generando nuestros tópicos o nuestros, como se llama acá, nuestros topics en Scoopit, o vamos generando nuestros tags en Delicious, ¿no? Como le llama cada red social a su forma de clasificar la información. Ahora bien, si por ejemplo nosotros no quisiéramos a lo mejor tener una plataforma digital ¿cómo se llama? Para almacenar estas informaciones, sí podemos a lo mejor almacenarlos a través también ese contenido que nos va interesando, lo podemos ir almacenando también de manera muy ordenada a través de una forma muy básica, ¿no? De almacenamiento de información, que es, por ejemplo, un archivo de Excel, ¿no? Un archivo de Excel hecho en Google Docs en una carpeta en la nube.
para que no se nos pierda esa información. Y ponerle la clasificación, no, bueno, este enlace se refiere a tal cosa, este enlace se refiere a tal otra cosa. ¿Con qué intención? Bueno, ¿qué es información la que la vamos a volver a ocupar? Hay que preguntarnos siempre, a ver, esta información me interesa y la puedo volver a ocupar, sí o no. O ya la referencié y ya no la voy a volver a ocupar. Entonces hay que preguntarnos estas dos cosas, ¿no? Como para no saturarnos de tanta información y al final acabemos pues ya no sabiendo ni dónde ni para qué almacenamos la información, ¿no? Creo que eso habla y obedece a una lógica, es decir, a una metodología de cómo almacenar y clasificar la información disponible en estos espacios, ¿sale? Yo personalmente sí recomendaría que al menos, por ejemplo, estas dos redes como Scoopit y como Delicious, si fueran como por ahí un poquito exploradas por cada uno de los que estamos conformando aquí el diplomado, para que vean los beneficios. Y si no se llegan a acomodar a ellas, también piensen o se queden con esta duda de cómo le hago para tener mi propia metodología de almacenamiento de información sobre los temas que me interesan. ¿Sale? Yo, por ejemplo, les comparto, tengo en YouTube, yo tengo mi propio canal de YouTube y estoy trabajando una cuenta nueva porque quiero lanzar un proyecto ahí para estas redes. Pero en YouTube yo tengo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer sus listas, ¿no? Yo tengo una específicamente de educación, otra de psicología, otra de conferencias, otra de canales divertidos, etcétera, ¿no? De música. Entonces, cuando me gusta algo, digo, a ver, este va para tal carpetita, este para tal. Me gustó esta canción y no la había escuchado nunca, pues la agrego a mi carpeta de música, ¿no? Y ahí voy almacenando y clasificando mi información, a manera de que, a ver, la semana pasada estuve guardando muchos enlaces relacionados con educación, pero no terminé de ver las conferencias. Bueno, el fin de semana, 1 hora, abro mi carpetita de videos de YouTube de educación y me pongo a ver todos los que seleccioné o que almacené para poder verlos después, ¿no? De hecho, tiene esa opción YouTube que dice agregarlo a la lista para ver más tarde, ¿no? Entonces, podemos hacer uso de estas, digamos, herramientas para no saturarnos al instante de información, pero sí, si nos interesó algo, ahí le damos clic. El otro día yo salgo a correr muy temprano, salgo a las 5:30 de la mañana a correr, y y de repente puse mi música, pero me apareció un video en donde habla un teórico, un filósofo de la Universidad Nacional Autónoma de México, se llama Enrique Dussel, y empezó, daba una charla sobre la modernidad y la posmodernidad. Entonces, como estoy viendo ese tema en una materia, dije, lo voy a escuchar porque me parece interesante, pero dije, no, porque en este momento es mi momento de correr y quiero correr y liberar mi mente, ¿no? Entonces dije, pues le voy a dar a ver más tarde y lo voy a agregar en mi carpeta de educación. Entonces, así fue como le hice y ya más tarde regresando, después de desayunar, pues me puse a ver el video de la conferencia de Enrique Dussel. Esa es una estrategia para almacenar información y no saturarnos de tanto que tenemos disponible en los espacios digitales, ¿no? Entonces, creo que esta valdría la pena, inclusive, yo sí me atrevería, por lo que vi de la red, sí me atrevería a sugerirles que a lo mejor por lo menos un mes probaran en pagar el servicio, porque lo pueden pagar por mes o por anualidad. Por lo menos un mes yo voy a hacer el ejercicio porque sí me interesó mucho la red después de investigarla y de ver los beneficios que se tienen aquí. Por ejemplo, yo almacené estos. ¿Cómo será la educación cuando acabe la pandemia, no? La brecha digital y COVID-19, percepciones de los profesores sobre las desigualdades en el acceso al Internet de los estudiantes. Son cosas que a mí me interesan de repente, pues a lo mejor leer más tarde y pues ahí las voy a tener para el momento en el que yo diga, bueno, hoy me siento a hacer lecturas digitales, ¿no? Entonces, eso creo que pues valdría mucho la pena si ustedes quieren aprovechar los recursos. Bueno, a lo mejor con un mes de prueba y ya después ustedes deciden si se quedan con el servicio y lo siguen pagando o de plano nada más se quedan con esta versión de almacenar tópicos de un solo tópico, que es la versión gratuita, ¿no? Bueno, pues digamos que ya hasta aquí es la presentación que les tenía yo, toda la información que, obviamente, perdón, antes de que termine esta parte, cuando ustedes le dan clic a los enlaces que están aquí guardados, obviamente los va a llevar a la página original, ¿no? Ahí les va a mandar, los va a redireccionar a la página en donde se está hablando de esa temática. Y ahí van a poder tener acceso al texto, a la información completa.
La diferencia aquí es que, por ejemplo, yo antes que no conocía marcadores o que no conocía este tipo de cosas, lo que hacía era que, no sé si alcanzaron a ver mi pantalla. Ah, la están viendo, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. Se dan cuenta que tengo 1.500 millones de páginas abiertas. Bueno, yo suelo navegar abriendo muchas páginas, ¿no? Y digo, a ver, esta sí, así. Antes no las cerraba, no cerraba las páginas y ahí las dejaba y las dejaba. Pero ya cuando conocí ese tipo de marcadores, almaceno lo que me voy a quedar un rato y lo demás lo cierro. Entonces, eso también nos ayuda a liberarnos pues, del estrés de tener tantas ventanitas abiertas a la vez, ¿no? Yo aquí porque, pues, por ejemplo, tengo mi correo, tengo Calendar que me avisa las cosas que voy a hacer a cada hora, mi otro correo, tomé clases hace rato en Eminus, bueno, una página de noticias, escuché música, estaba en el WhatsApp, bueno, tengo ahí muchas cosas abiertas. Pero, pues esto nos ayuda, digamos, a no saturarnos con tanta información y almacenarlo ahí, ¿no? Como, a ver, más tarde veo esto, más tarde esto y así, ¿no? Entonces es una forma de clasificación. Bueno, pues yo abro el micrófono para que interactuemos. Si alguien quiere expresar algo, comentar algo, alguna duda, o comentar o abonar a lo que estamos hablando hoy, adelante, con mucho gusto, pueden participar, maestros. Maestro, tengo una duda. Sí, adelante. Sí, yo recuerdo, porque yo en mis tareas lo que hacía era guardar la liga en el documento. Daba mi clase y en un PowerPoint guardaba la liga. Pero luego, al buscar la liga, ya no existe. O estaba yo haciendo algo mal. Claro. ¿Existe por siempre? No, qué bueno que hace esta pregunta, maestra. Muy buena pregunta. La maestra Raquel nos está preguntando que si hay páginas de internet que desaparecen. Ojo, sí, hay una herramienta que me gustaría ya comentarla con el maestro Gustavo para ver si nos las da una charla un chico que es informático. Hay una herramienta que se instala en el navegador que convierte las páginas que nos interesan, las convierte en PDF y ese PDF lo podemos almacenar porque de repente hay páginas que dejan de existir, cambian el dominio o desaparece la página, etcétera, y ya no podemos tener acceso a esa información. Me acaba de pasar hace poquito que yo referencié, escribí un ensayo y referencié un texto que estaba en línea. Pero resulta que cuando yo pues, tengo la precaución de antes de mandar mis tareas o trabajos, reviso mis enlaces, todos los de mi bibliografía. Le doy clic a uno y aparecía error, decía error, y no lo abría. Y dije, no, pues ya quitaron la dirección o ya quitaron el sitio de ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Rápidamente, antes de mandar mi archivo, modifiqué mi referencia. Quité esa referencia y puse otra para que no se viera afectado ahí mi trabajo, porque pues tenemos que mostrar la evidencia de que está ahí, ¿no? O descargarlo antes de cerrar esa información. Entonces, pero sí hay una herramienta, maestro Raquel, que nos puede ayudar a descargar la página en formato PDF. Okay, por ahí le voy a conseguir el dato y se lo paso con el doctor Gustavo para que a ver si nos pueden dar una plática de cómo instalar esa herramienta en el navegador. Es gratuita. Es gratuita, efectivamente, es gratuita. Y la guardo, todos esos PDF los guardo en mi archivo Drive, Así que es, no tiene llenadera, ¿verdad? ¿O sí? Claro, si no tuviera, por ejemplo, el del issues o no tuviera otra página donde almacenar, pues lo conveniente es generarse sus propias carpetas y, por ejemplo, yo en mi caso, en las que yo he generado, tengo una carpeta específicamente de lecturas en PDF. Entonces, pues ahí las voy almacenando, ¿no? Y dentro de las carpetas pongo de qué es educación, comunicación, no sé, sociología, etcétera, ¿no? Para poder tener un orden, porque de repente, insisto, cuando tenemos tanta información, pues a veces es abrumador, pues cómo hacerle para la clasificación, sobre todo cuando la ocupamos de manera permanente, ¿no? Porque yo sí estoy constantemente abriendo enlaces, viendo videos, etcétera, entonces, pues a veces entramos un poco en la crispación de ¿dónde dejé esto? ¿En dónde puse aquello? ¿No? Entonces, creo que tener ese ordenamiento pues nos ayuda a simplificarnos la vida, ¿no? Entonces, pues ahí está, maestra. Gracias. No, por nada. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna intervención, un comentario, algo que por ahí quisieran abonar? Adelante, ¿eh? Con mucho gusto los escuchamos. Ahí estoy, los estoy proyectando apenas a todos.
A ver, permítanme, nada más déjenme dejar de compartir. Ahí está. Ahí creo que ahí los veo todos. Bueno, no sé si tuviéramos alguna duda o algún comentario sobre el aprovechamiento de estas plataformas digitales que son tan interesantes, y sobre todo les insisto yo en que no nada más aquí, porque tenemos otras redes que nos ayudan a clasificar la información. Ya les decía yo de YouTube, pues bueno, ahí sí tenemos un videíto que vimos una charla o algo por el estilo. El otro día yo andaba, pues ya saben, ¿no? A estas edades de las decepciones amorosas y no sé qué, y de repente me aparece una conferencista española que empieza a hablar sobre el tema de psicología y salud, ¿no? Y bienestar, y entonces empieza a platicar acerca de la diferencia entre la dignidad y el orgullo, ¿no? Y yo dije, ay, caray, pues estaría interesante escucharla a esta conferencista. Y resulta que le doy clic y tenía un tema muy interesante para diferenciar estos dos conceptos, pero desde una perspectiva muy puntual. Y dije, no, pues lo voy a guardar y posteriormente lo reviso. Y sí, efectivamente, lo volví a revisar y ahora es uno de los canales que me gusta consultar permanentemente, porque tiene una lógica, digamos, y una forma de exponer los temas muy bonita esta chica española. Entonces, pues bueno, nos sirve para eso, ¿no? También para clasificar nuestros gustos e intereses. Bueno. No hay límites, maestro, de lo que puedo guardar. No hay límites, no hay límites. Eso es lo más interesante, que no hay límites. Sí. Inclusive, por ejemplo, ya sea en redes como Spotify, que es para música, o en YouTube, que son los videos, tenemos la oportunidad de crear listas de reproducción o de cosas que queremos mirar de una manera específica, ¿no? Primero quiero ver esto, luego esto, y así, ¿no? Tenemos la forma de ordenarlo, entonces ahí mismo en la plataforma va a aparecer. Lo mismo que acá lo vamos a poder ordenar, pero por temas o por tópicos, como en archiveritos, ¿no? Ajá. Pues bueno, maestros, no sé si tuvieran algún otro comentario, alguna duda, alguna pregunta. Perdón, porque me conozco. Adelante. Se me perdió el archivo y entonces hay un buscador, le puedo poner buscar uno que se llama algo así como... Ajá, dice dentro de su nube, dentro de la carpeta. Ajá. Sí, por supuesto. En la parte de arriba, Google tiene un buscador interno, digamos, de su carpeta. Okay. Y ahí puede poner palabras clave o alguna palabra que se acuerde. De ese texto que tenía ahí que perdió, se decía algo como esto. Entonces pone las palabras que se acuerde y seguramente que le va a rastrear el texto que por ahí trae perdido. Gracias. Entonces, profesor, para guardar los links que me interesen, ¿en dónde? Puede ser tanto en Scoopit como en Delicious. Delicious ahorita no la vamos a poder utilizar porque, pues, les decía yo que está caída la página. Pero en Scoopit, por ejemplo, sí pueden almacenar sus enlaces también. Y si quieren recurrir, digamos, como a una parte más, pues, digamos, más personal, ¿no? Que no sea una red como tal. Yo les recomendaba hace ratito que pues armáramos nuestro propio archivo digital de enlaces. De hecho, al ratito, acuérdenme, no sé si alguien me pudiera escribir ahí por el grupo de WhatsApp. Ahorita que estuve tomé un curso sobre neurociencia y en ese curso aprendí un montón de cosas y aparte los profesores, como era un curso digital, en línea, virtual, nos recomendaron una cantidad infinita de enlaces. Entonces, yo lo que hice, como no venía clasificada esa información, fue armarme un archivo personal en donde fui almacenando los enlaces y les puse de qué se trataba cada enlace. Entonces, ese archivo se los quiero compartir. Por si alguna información de ahí les sirve, le den clic y bajen la información que necesiten. ¿En dónde haces tu carpeta, profesor? Yo la subo en Drive. Tengo mi carpeta en Drive y ahí la clasifico dentro de mi carpeta de archivos, pongo por categorías, ¿no? Educación, ¿no? Claro. Para que temas. ahí exactamente diferentes temas o tópicos. Pero es muy interesante ahí poder tener nuestra información bien. Y es más fácil, no organizada. Sí, Gracias. claro. Sí, por nada, maestra. ¿Alguien más que quisiera comentarnos algo? Con mucho gusto escuchamos. Maestro, yo tengo una duda. Sí. Un documento de Google Forms, sí. Que hice una evaluación y se me
se me perdió y ya no la encuentro. ¿Tengo alguna manera de recuperarla? Sí, cómo no. Lo mismo que le comentaba yo a la maestra Raquel, nada más bastaría con que usted recordara el nombre de la materia y si le puso alguna palabra como evaluación, primer parcial o algún nombre específico, algo que recuerde del archivo, de cómo lo nombró, y lo coloca en la barra de arriba de donde está Drive, Google Drive. Hay una barra larga blanca, ¿no? Si quiere, mire, antes de que nos vayamos, lo voy a abrir para que no nos quedemos con la duda, ¿no? Y ahí lo va a poder localizar. Ay, sí, profesor, mejor. Permítame. Voy a abrir mi Drive y ahorita miren, aquí está ya. Se los comparto para que pues no, lo pueda rastrear rápido, ¿no? Bueno, yo aquí tengo, yo tengo aquí mi Drive abierto, no sé si ya lo alcanzan a ver. A ver. ¿Sí lo pueden ver? Ok, bueno, aquí está. Esta es la barra de búsqueda de Google Drive, ¿sale? Aquí nos dice buscar en Drive. Entonces aquí, fíjense, está muy interesante su barra de búsqueda porque nos dice qué cosas quiere rastrear. Por ejemplo, yo nada más quiero rastrear dentro de mi Drive videos que he guardado. Entonces miren lo que hace, me pone todos los videos, ¿no? Entonces le digo, no, mejor videos no, quiero, a ver, ¿qué será? Más herramientas de búsqueda, a ver, no sé, quiero el tipo. Aquí, por ejemplo, en el caso de la maestra que dice que perdió un formulario, le doy a formularios, le doy buscar. Yo en esta nueva cuenta que hice, porque ya se me acabó el almacenamiento de la otra, no tengo formularios hechos, entonces no me arroja nada, pero tengo videos, por ejemplo, ¿no? O tengo archivos en PDF, ¿no? Entonces, dependiendo. Entonces, por ejemplo, si vamos a suponer, yo pongo la palabra sociología, que es la materia que estoy dando ahorita, y me van a aparecer todos los archivos relacionados con sociología que he almacenado. ¿No? Pero yo creo que, por ejemplo, si usted le pusiera evaluación 1, o evaluación primer parcial, o evaluación, no sé qué materia da, maestra. Materno infantil, no le puse evaluación diagnóstica. Entonces, materno infantil. Con ese nombre, ahí le pone las palabras clave en el buscador y le va a filtrar su archivo para que ahí no se le pierda. Ahí debe de estar. Porque recordemos que Drive no nos obliga a guardar archivos, solito los guarda, entonces ahí debe de estar. Ok. Gracias, maestro. No, por nada. No, por nada. ¿Alguna otra duda, comentario, maestros? Adelante. Voy a dejar de compartir aquí para verlos. Ahí está. Yo tengo una duda, no sé si me escuchas. Sí, pero la escucho muy lejitos. Es la maestra Ana, ¿verdad? Hola, hola. Ana Lagunes, por favor, no más fuerte. A ver, creo que ahí, no sé si... Maestra Ana, no la escuchamos. Escuchan, es que tengo muy mal internet. Ok. Ahí. Es sobre lo que comentabas de... ¿cómo se llama? De esta parte de la página para cuando se pierden, digamos, los enlaces o la referencia que tú pones cuando descargaste un archivo de cierta página de internet y después cuando vuelves a confirmar tus referencias te das cuenta que ya no está. Entonces, lo que haces es modificarla, como tú mencionaste. Entonces, mencionabas que había una aplicación, un programa que te ayudaba a volver las páginas web PDF. PDF. Pero eso, ¿de qué manera te sirve cuando tú haces tu referencia? No, en el caso, por ejemplo, de las referencias, yo no lo he probado hacer ahí en referencias. Lo he probado con información que me interesa y que a lo mejor la quiero guardar y almacenar. Pero, por ejemplo, para el caso de un trabajo académico, no me arriesgo. Ok. Sí no. O sea, si cambian el dominio o desaparece la publicación que tú consultaste, pues ya se perdió tu referencia en sí. O sea, solamente lo que tú comentas es como para tú conservar la información, pero no te serviría como para complementar tu referencia y poder dejarla en tu apartado de referencias. Sí, exactamente. Bueno, esa era la duda. No, sí está muy bien. Sí, porque de repente, por ejemplo, a mí me pasó que había referenciado un libro que estaba abierto. O sea, estaba el libro abierto, el acceso al libro. Pero de repente, cuando chequé el enlace, ya no había una versión abierta del libro, solamente estaba la portada.
entonces pues no me sirve. Ok. No me sirve eso. Entonces, Ajá. pues bueno, ahí sí no me arriesgo porque pues el hecho de que alguien te revise tus referencias, pues ahí te pone en riesgo a ti, ¿no? Claro, sí. Sí, pensé que de alguna manera con esto que nos comentabas se podría solucionar esa parte, porque también me ha pasado que Claro. referencio a algo y de repente ya no está y pues hay que volver a buscar a ver si encuentras el archivo, el texto en algún otro lado, en algún otro repositorio, ajá, etcétera. Entonces dije, ay, pues estaría interesante. Claro, Ok. sí. No, y que además, por ejemplo, ahorita que nos dieron la charla hace unas semanas que nos dieron la charla de los buscadores que daba Josmel, me parece, que muy buenos los recursos esos que dio Josmel. Yo no estuve presente, pero después chequé la charla de YouTube y ahí de repente hay cosas que ya no encontramos comúnmente a lo mejor en los buscadores cotidianos, pero quizá la podemos llegar a encontrar en esos que son más especializados, ¿no? Ajá, sí. Pues bueno, ahí sería otra forma de... Opción. Ajá, exactamente. Ok. Pues gracias. Bueno, no, por nada, maestra, por nada. Bueno, si no hay alguna otra duda o comentario, inquietud, yo le cedería el uso de la palabra al doctor Gustavo. Maestra Nadia, me parece que usted quiere hablar. Emiliano, ven para acá. Creo que quiere hablar la maestra Nadia, no sé si... Bien. Me parece que ¿Nadia? ¿No? No tenías así como... no. Nada, dice Nadia. No. Perfecto, pues muchas gracias, Eduardo. Agradecerte de nuevo, como siempre, la disposición, la actitud, el contagio y compartir estas recomendaciones que se suman a las competencias digitales de los aquí presentes y que quedará almacenado la grabación y bueno, ya las estaremos compartiendo. Claro Ya en esta semana, ok, Nadia, ya en esta semana, el domingo termina el grupo intensivo. Ok. Y el grupo estándar, bueno, vamos a la mitad. El lunes empezamos con el módulo 4, ya de qué bueno que me acuerdo de eso. Recursos y herramientas digitales, ahí con Ingrid y Gaby. Y para trabajar con ellos ya van a ser 4 semanas del módulo 4. Entonces, recursos, herramientas de todo tipo, niveles, características, etc. Y ya nos quedan las otras semanas que son para entornos virtuales de aprendizaje. Así que, Lalo, gracias. Nos queda pendiente por ahí una charla con el doctor Gastelú. La voy a reagendar para acomodarlo por ahí en algunos días, horarios, y ya les estaré informando por ahí. Perfecto. Sí, maestro. No, gracias a usted y a los maestros que estuvieron presentes. Gracias y un abrazo a todos. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, doctor. Gracias. Buena tarde. Feliz Felicidades. cumpleaños. ¿De quién es? ¿Quién cumple años? No, cumplió mi esposo. Gracias. Bueno, una felicitación de nuestra parte. Gracias, qué lindas. Gracias, maestras, qué lindas. Gracias, cuídense. Gracias. Maestro, ¿usted me dice que paro la grabación ahora o cómo la hacemos? Sí, dale, sí, detener y ya se guarda en la nube. No te preocupes. Perfecto. Es indistinto la grabación, o sea, dale guardar y nosotros podemos seguir acá, o sea, no. Perfecto. Okay. Incluso ahí cuando tú te salgas ya me vuelvo host, o sea, no pasa nada. Perfecto. Ok, gracias, maestro. No, por nada, Maru. Maestra Maru. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.